Todo empezó en el extremo del mapa argentino. Una familia de pioneros levantó una empresa para unir el sur con el mundo. En 1908 vio nacer a la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. Un nombre tan largo que el pueblo lo acortó con una simple frase: la Anónima. Es el último nombre que yo le hubiera puesto a una cadena de supermercados, que tiene que ser cálido, como es Disco, como es Jumbo, como es Tía, como es Día, pero me encontré con una sociedad que se llamaba La Anónima. Con el tiempo, el comercio de ramos generales se transformó en supermercados. Pero en 1978, un joven de la cuarta generación decidió cambiar la historia. Federico Braun tomó el control y refundó la empresa familiar. Estaba guiado por una idea: crecer desde el sur hacia todo el país. Siempre cuento que tuve la suerte de que me convencieran. Para mí la empresa casi como que no existía. Hoy La Anónima es mucho más que un supermercado. Son 170 sucursales en 90 ciudades, casi 12.000 empleados, frigoríficos, plantas de producción y hasta una marca que define el sur argentino. A mí me parece muy triste que se vayan un Carrefour. En serio lo digo, yo prefiero competir contra Carrefour que competir con la informalidad. Más de un siglo después, la empresa nacida en el viento del sur sigue mirando hacia adelante. Esta es la historia de La Anónima y la de un hacedor de muy bajo perfil que convirtió una tradición familiar en una compañía que crece. ¿Cómo anda, Federico? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Muy contento de venir a conocer tu historia. Para que vengas a ver qué somos. Una vida, ¿no? Y casi. Vamos. Bueno, ¿por qué La Anónima? Es un cuento que me han preguntado muchas veces. Y la explicación es que la sociedad no nace con un nombre un poquito largo: Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. Obviamente la gente decía, naturalmente, voy a La Anónima. ¿A dónde vas? Voy a La Anónima. Y entonces quedó ese nombre y la sociedad adoptó ese nombre como nombre comercial. Seguimos siendo Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, pero los locales todos son La Anónima. Cuenta la leyenda que en un programa de Claudio Estefano, vos decís, bueno, es un nombre como que lo tiraste un poco abajo. Es el último nombre que yo le hubiera puesto a una cadena de supermercados, que tiene que ser cálido, como es Disco, como es Jumbo, como es Tía, como es Día. Fíjate que son todos nombres cálidos y que hay un animalito, por ejemplo. Pero me encontré con una sociedad que se llamaba La Anónima. Pensé en cómo hacer para cambiar. Cambié el logo, y yo y bastante caserito fue en ese momento. Lo dibujaron ustedes. Plata no había. Y me pasó con Claudio de Estefano, que llama a una clienta de Viedma, una señora grande, y le dice al aire, le prohíbo decir que La Anónima es un nombre horrible del señor Braun. De ese día dije, está. Es que la gente es muy fiel de su supermercado, ¿no? Claro, son muchas, es una historia muy larga, y que La Anónima representaba muchas cosas en eso. Pensá en el medio de la Patagonia, un pueblo Comodoro en esa época tenía 13.000 habitantes, sí los tenía, y entonces era, además, con una flota de buques propia que te llevaba todo, desde el kilo de azúcar hasta materiales para el campo, para alambre, chapa, ese tipo de cosas. Era casi un marketplace, digamos, como un Harrods. Y por eso para La Anónima representaba tanto en su vida diaria. La gente esperaba la llegada del barco para poder encontrar las novedades y las cosas antes que lo encontrara, que se acabara. Bueno, hablas de barco y vamos al origen inicial, después vamos a... todos hablan de vos como el refundador por la nueva estrategia que aplicaste desde que desembarcaste en 1978 y en 1979 como número 1. Pero ahí tenemos 2 fotos y un barco, que es casi la síntesis de 1908. ¿Por qué? Porque están ahí los 2
fundadores de la compañía. José Menéndez, bisabuelo mío, que venía de Asturias y dar toda una vuelta a Cuba, etcétera, etcétera, recala tiempo después en Punta Arenas. Tenía el mandato de una empresa inglesa que vendía artículos todos relacionados con los buques. Años después llega Mauricio Brown, teniendo 5 años, también una historia parecida de Letonia, y se afincan en una ciudad que era importante. ¿Por qué? Porque todo el tráfico marítimo entre el Atlántico y el Pacífico necesariamente, obligatoriamente, tenía que pasar por Punta Arenas. Fue previo al Canal de Panamá. Muchos años, ellos ya empezaron a tener sus 2 negocios, y todo muy relacionado con el negocio marítimo. Cuenta la leyenda también que tenía un nombre llamado el raque, que era cuando lo salvabas a un barco de hundirse. Y el raque era lo que cobrabas por eso, que era el 50% de la mercadería que llevaba. Mira vos. Cuenta la leyenda. Yo Sí. Incomprobable a esa altura. Por lo menos hay historiadores que lo cuentan, y la verdad que son historias muy, muy ricas, mucha historia, digamos, para la redundancia. ¿Y ellos eran competidores en Entonces, su momento? ellos, José Menéndez mayor, que 20 años por lo menos, que Mauricio Brown se casa con una hija de José Menéndez y le tarda 11 años en convencerlo que era un buen negocio hacer un merge, diríamos hoy. Ya siendo familia política. Familia política. Porque el asturiano era duro. Pero, y ahí nace entonces siendo una empresa grande, no solamente en Punta Arenas, sino en toda la Patagonia argentina. No había en ese momento un conflicto argentina-chileno. Y Punta Arenas era vista como lo que era la capital económica de toda la Patagonia. Y ahí nace tu padre, de esa fusión, no de empresa, sino de la otra. Muchos años después, mi padre era el menor de 10 hermanos, que todos nacieron en Punta Arenas. Es interesante turísticamente ir a ver lo que llegaron a hacer, la casa que tenían, que hoy es un museo. El cementerio es una empresa que fue muy importante allá por 1910. Mi padre nace el mismo año que nace la compañía. Y ahí se da esto que es muy común en las grandes empresas que surgen del interior, que es mucho más que el lugar que ocupan, ¿no? Y porque forma parte de eso, ¿no? Que lo llaman las fuerzas vivas, ¿no? Estos 2 personajes eran muy importantes. Y además entraron en todo tipo de negocios, no solamente la anónima, sino comprando campos. Chile, al igual que la Argentina, y ellos estaban en los 2 lados, licitaba grandes extensiones de campo con la sola obligación de poblarlo, de alambrarlo, de traer las ovejas. Bueno, ellos fueron los primeros en traer las ovejas de las Malvinas. Se metieron en el negocio forestal, se metieron en el negocio marítimo. La anónima tenía su propia flota, pero además crearon otra flota por la rama de los Menéndez. Es una historia muy intensa, muy exitosa, y por eso yo siempre digo que para 1910, 1920, ya la anónima era una empresa muy grande. Cuando navegás esas aguas, de golpe cambia el sentido, cambia la marejada y cambia también lo que ocurría como contexto. ¿Y ahí qué hicieron? Cambió, el contexto cambió por varias maneras. Uno, la creación del Canal de Panamá. El Canal de Panamá, yo me imagino, uno a veces cuando saca las cosas de contexto, dice, pero ¿por qué no hicieron algo? Claro, las noticias no llegaban tan rápido, el Canal de Panamá fue creciendo todavía. Hoy hay una idea de hacer un segundo Canal de Panamá. China tiene una intención de hacer una cosa así. Entonces, eso no se vio de un día para el otro, sino que fue todo un proceso. Por el otro lado, la Patagonia se creó la Ruta 3. Antes estaban casi incomunicados para hacer un viaje de 3.000 kilómetros en auto, y en esos autos de esa época era toda una aventura. Los barcos eran el transporte natural especialmente de carga y de pasajeros. Entonces, eso empezó a decaer por el Canal de Panamá,
por la creación de la Ruta 3 y más tarde por la creación de la flota del Estado, hicieron que el negocio marítimo fuera pésimo. Yo cuando leía todas las memorias, muchos años después, decía, pero ¿por qué no cierran esto? ¿Por qué no? Bueno, finalmente lo tuvieron que hacer después de la Segunda Guerra Mundial, con los barcos que fueron a desguace. Entonces, tenés un tema del porqué de la decadencia muy claro en este negocio marítimo que era el corazón. Segundo, la Patagonia, cuyo principal producto era la lana. A partir de 1913 aparece el petróleo en Argentina, en Comodoro Rivadavia, y años después aparece la fibra sintética. La lana, si uno mira toda la serie, hoy valdría, no sé, $20 o $30 el kilo, y vale 2 o 3. Sí, cambió completamente. Entonces cambió totalmente la principal actividad económica de exportación que tenía todo este territorio. Y por último, pero no menos importante, es la simple reproducción que hubo en las dos familias. Mi abuelo tuvo 8 hijos, 48 nietos, mi abuelo Menéndez, mi bisabuelo. Sí, sí. Y no sé cuánto, nunca llegué a contar los nietos. Pero mi abuelo Brown tuvo 10 hijos, mi padre era el menor, yo tengo 64 primos y tengo 147 sobrinos segundos. Con lo cual, cuando te preguntan por alguno, hay que hacer toda la trazabilidad. Y me ha pasado, varios de ellos han sido... La gente cree que los dueños son todos, no. Sí, sí. Pasaron muchas cosas, como te dije, la Anónima se tuvo para la década del 50 ya una crisis, terminó con mandando desguace los barcos, los locales se quedaron en el tiempo y no había, en el fondo, yo tengo una frase que es, cuando las empresas son de muchos, no son de nadie. Como los responsables, ¿no? La única ¿no? manera es que más si tienen otras cosas, cada uno termina haciendo lo que le gusta, que no necesariamente es manejar una empresa que estaba en decadencia. Viste que muchas veces se habla cuando hay una tarea por cumplir y vos respondés, bueno, ¿de quién es? Y te dicen, no, de tal y tal. Puedes decir, bueno, pero ¿quién es el responsable? Y vos imaginate, entonces, con todo lo que te conté, al final, el único que tuvo cierto interés después de fallecido Menéndez, se murió en 1920, mi bisabuelo, mi abuelo sí me acuerdo, yo tenía 5 años, se murió en 1953. Entonces yo tenía 5 años y para mí era todo lleno de niñitos alrededor. Eso ocurre naturalmente, y más cuando la empresa empezó a cotizar sus acciones en el año 42. Eso también fue muy disruptivo. Era bastante, en la Argentina del siglo pasado, bastantes empresas iban a la bolsa a cotizar sus acciones. No era era lo natural. O sea, ahora es disruptivo que haya cotizado, muy chiquito. ¿Y por qué? Esta empresa empieza a cotizar sus acciones y naturalmente muchos de mis ancestros o mis parientes más lejanos fueron vendiendo. El único que en vez de vender compraba era mi padre. Y además hubo un momento bastante parecido con lo que pasa ahora. El Banco Nacional de Desarrollo tenía una cantidad de acciones de empresas privadas, públicas, como pasa con el ANSES ahora. Hubo un momento que se desprendieron de esas acciones y ahí mi padre fue uno de los que más compró de una empresa que ya no valía nada en el mercado, porque había entrado prácticamente en una situación que iba inexorablemente con el tiempo a que le vaya mal. ¿Y cuán importantes fueron esas derrotas para construir lo que es hoy? Bueno, a mí yo siempre cuento que tuve la suerte de que me convencieran, pues para mí la empresa casi como que no existía. ¿Eso que fue tu hermano menor? Mi hermano menor, que además tenía una relación mucho más cercana con mi padre, había entrado en el Banco de Galicia, que era el principal activo que tenía mi padre, y yo que había estudiado fuera, había trabajado en otras empresas, nada que ver, me convencen de que valía la pena esta empresa porque tenía un gran futuro en su pasado. Es una frase de mi hermano.
Me convencieron, puse algunas condiciones, pero juntos con mi padre, después de estar unos meses yo en la compañía como asesor de sistemas, y convencido ya que valía la pena, fuimos a verlo con mi hermano y lo convencimos. La primera reacción fue: yo no quiero tener problemas con mis hermanos, nosotros nos encargamos. Ok, y así jugamos al estanciero. Para mí es un juego espectacular, o el Monopoly. Me encanta el estanciero. Porque tenés que negociar logrando que cada uno se quede con lo que más le gusta. Y eso en la esencia fue lo que hicimos. Mi padre tenía unas acciones de Austral Líneas Aéreas, las cambiamos mano a mano con acciones anónimas. ¿Que esa fue la previa de Austral o ya era Austral? No, Austral nace en la década del 60. Cuando ustedes dicen vamos a conectar la ciudad Cuando del sur. la familia, no jugabas ahí. No jugaba. No. La familia ve como una cosa importante que en la Patagonia las poblaciones pueden ser unidas por un vuelo. Es el famoso vuelo lechero que iba tocando todas las ciudades, unos DC-3. Yo eso llegué a viajar, eran unos bichos interesantes. Y lo mismo con la compañía de seguros Aconcagua, que también era de la familia. Bueno, empiezan a distribuir. Y una compañía que tenía 3 campos en la Patagonia muy importantes, que siguen estando en manos de la familia, pero donde están primos míos, primos segundos míos son chilenos, porque muchos de los Brown se quedaron en Chile. Mi abuelo fue el único que vino a Buenos Aires. Y ahí, Federico, cuando te convence tu hermano menor, lo convencen también a tu papá, que le dicen: esta compañía tiene mucho futuro en su pasado. ¿Cómo fue el salto? El salto, bueno, cuando lo convencemos, se hace toda esa transacción, mi padre llega a tener 62% de la compañía, y ahí dijimos, bueno, ahora podemos hacer lo que creemos que hay que hacer. Algunos de los que vendieron eran unos primos míos, un primo y un primo político mío que estaban manejando la compañía, se fueron, y bueno, ahí ya antes de entrar yo tenía como primera condición informatizar la compañía. Pensá que todo se hacía a manopla. Imagínate, eran unas fichas Cardex que cada gerente tomaba y veía el consumo, en base a eso imaginaba lo que tenía que pedir. Bueno, todo eso lo llevamos en poco tiempo. Yo tenía los 6 meses de haber entrado, primero compramos un equipo y traje una persona que había trabajado mucho conmigo en Austral Líneas Aéreas, que había desarrollado todos los sistemas administrativos de Austral. Y la verdad que implementamos muy rápido todo lo que era yo diría el esqueleto de un negocio como el nuestro, que es el manejo de la mercadería. Y ahí cuando dijeron, bueno, este es el norte, paradójicamente desde el sur, ¿cómo fue la estrategia de construir una cadena de supermercados que tiene su fuerte donde otros ni siquiera miraban? Bueno, yo te lo digo para facilitar un poco yo creo que el éxito de cualquier organización depende de, uno, la estrategia. No hay, como decía Séneca, no hay buen viento que te lleve si te equivocas en el rumbo. 2, la gestión, que es tecnología, es organigramas, es todo lo que hay que hacer, todo lo que es el cómo. La estrategia es el qué. Y por último, y no menos importante, un buen clima laboral. Que la gente que trabaja en la compañía tenga alineados sus intereses con los intereses de la compañía. Y eso te permite formar equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Las 3 son necesarias. Vos podés tener una muy buena estrategia, pero si después no sabes operar, y si la gente no está contenta, va a ser poco eficiente, vas a tener gastos mayores, ¿sabes? Y no va a andar. Si no tenés un buen clima laboral, en algún momento puedes tener conflictos y también vas a tener problemas en el manejo de la compañía. Y como te decía la estrategia, ¿cuál fue nuestra estrategia? Darnos cuenta muy rápidamente que la compañía había perdido el rumbo. Por ejemplo, habían abierto un supermercado en Resistencia cuando todo el resto estaba en la Patagonia. La logística era un desastre, era todo tercerizado y un camión que tenía que ir a Esquel iba a parar a Comodoro, ese tipo de cosas.
Los locales se venían abajo, indescriptibles. Hoy, sí, leí varias anécdotas tuyas contadas por vos que dijiste, tac. No, esto no puede pasar más. Y ponerle muchas horas, muchas ganas, mucha pasión. Yo durante años iba a tomar los inventarios. Elegía alguna gente de lo que llamamos la dirección general, tenía cómo funcionaba tomar los inventarios. Si vos no tomás inventarios, no sabés cómo te fue. Y tomarlos bien. Y que esa información en un país con inflación, con todos los problemas que tiene, no podés manejar una compañía sin los balances. Y ahí, Federico, te hago una pregunta. Hace un tiempo en Hacedores entrevistamos al dueño de Alfajores Guaymallén, ¿no? Que contaba la historia de él y contaba también cómo se junta con un negocio que son dueños, ¿no? Cuando uno mira el negocio de supermercados durante mucho tiempo, hoy tenés a Alfredo Coto, tiene la familia Brown, tenés, en su momento estaba Alberto Gil con Norte, ya prescribió, en su momento estaban los Mirena con una cadena más chica, pero digo, era un mundo donde había mucho nombre y apellido. ¿Cómo cambió eso? Bueno, era como decís, nos juntábamos en la cámara y todos éramos amigos, porque no competíamos. Yo estaba en la Patagonia, Bea estaba en Mendoza. Claro, tenía su foco. Estaba la familia que estaba en Córdoba, todos tenían Iñiguez en el norte. Todo eso, de alguna manera, nos hacía amigos y yo siempre pongo el ejemplo de Alberto Gil, que era el mejor de todos. Pero había buenos operadores. Yo no sabía lo que era un supermercado. Entonces, ¿qué hice? Lo fui a ver a Coco Llanesa, no sé si era una universidad muy importante, y con todos aprendí. Y tuve siempre una muy buena relación, facilitada por el hecho que no competíamos. Y además viajar mucho, básicamente a Estados Unidos, donde íbamos a reuniones en el FMI, que es el Food Marketing Institute. El otro fondo. Era el otro fondo. Gracioso, pero... Y ahí vi que es un sector que es muy amigable, donde todo el mundo cuenta, no hay secretos, no está la fórmula de Coca-Cola. Acá el secreto es básicamente aprender. Las tres claves. Es el negocio más antiguo del mundo, el comercio. Y bueno, de esa manera fui aprendiendo, mejorando el staff de Getty, aunque tenía dos personas que fueron muy importantes, que ya estaban medias cansadas, pero no se podían, no querían irse a una compañía en la que querían. Bueno, los convencí de que teníamos una gran oportunidad. Hice un dibujito, un triangulito chiquitito, ¿ves? Yo estoy acá, ustedes dos acá, tenemos que hacer que crezca esto. Cosa que fuimos logrando con la estrategia de ser líderes en pequeñas y medianas ciudades del interior. En ese momento decíamos preferentemente en la Patagonia. Después se fue expandiendo el mapa. Y en un momento das un salto enorme cuando terminas adquiriendo un competidor que era más grande que ustedes. Es el Talsa, Tiendas y Almacenes Lausen, Sociedad Anónima, que en ese momento era mucho más grande con nosotros. Tenía los dos locales que nosotros le terminemos comprando, están entre los de 10 mayor venta de la compañía, de los 170. Y el de Comodoro, que fue uno de ellos, durante años fue el primero en ventas. Una empresa que la familia tuvo la mala suerte de por otros entendimientos de tener que vender, y bueno, dimos ese salto. Y eso, nosotros hemos crecido mucho vía adquisiciones, no solamente eso, sino varias. La última fue una cadena que se llama Topsy en Neuquén, que eran 27 locales, algo importante. Pero fue crecimiento orgánico, es decir, de nuevo, los locales, pero mucho de... Entonces, por eso no tenemos un formato, por ejemplo, Carrefour hace todos los formatos de hipermercados, un calco, que será un poquitito más grande, pero nosotros tenemos desde locales de 300 metros hasta locales de 3.000 metros. Bueno, ahí en un momento, en los 90, que les tocaba la puerta
a todas las cadenas que los querían comprar. Hay una anécdota muy famosa de Cotto en su momento diciendo que no al tío Sam, que no era el tío Besant. ¿Te quisieron comprar muchas veces? Bueno, no era esta mesa, porque era una mesa mucho más antigua y linda, pero en esta mesa vinieron los que vos decís, el tío Sam, que me venían persiguiendo, y yo, vinieron con el libro de Sam Walton, y yo ya me lo había comido. Su legado, te habla del legado, cómo lo que es buenísimo. Un genio el tipo. Pensá que pasó a ser el más grande cuando se inició en un pueblo que se llama Bentonville, que es un pueblito de 5.000 habitantes. Con lo cual era aplicable a tu estrategia. Es una, te inspiraste. Una copia. Sí, te inspiraste. Pero, y cuando llegamos al punto, me dice, ¿cuánto? Y le pedí un número que, no sé, sabías que te iba a decir que no. Me iba a decir que no. Para que les quedara clara que la empresa no estaba en venta y que era muy difícil que me pudieran convencer. ¿Y qué es la empresa para vos? Y como te podrás imaginar, después de 47 años, con prácticamente todos los locales adquiridos fueron cada uno una historia en sí misma, agregarle tecnología, pasar de ser 265 personas a ser 12.000. Hay mucho recorrido. Acá hay un recorrido familiar, hay una sobrina en este caso y dos de tus hijos estaban en Puerto Madryn, que te muestra todo, todo es época. Y esa casita que ves atrás era una casa que tenía para los empleados, la Anónima, de Puerto Madryn, y que estaba prácticamente abandonada. Y bueno, yo tampoco tenía mucha plata en ese momento, entonces nos fuimos a veranear a Puerto Madryn haciendo uso de esta casa que estaba que ahí conocí Punta Tombo, que es un lugar espectacular de los pingüinos famosos. Y cuando vos decís, bueno, yo no tenía mucha plata y demás, ¿cuán importante es el dinero y cuán importante es la pasión? En mi caso particular, yo no digamos, una familia que no tenía problemas de plata. Sí los tenía en parte porque de alguna manera me alejé en su momento de mi padre, y además a él me parecía bien de que yo siguiera mi camino. Y durante años no trabajé en la empresa, así que no tenía... es importante, pero cuando una vez que te metes en esa y le tomás cariño, lo importante es lograr los resultados, los objetivos, el propósito que te has imaginado. Entonces pasa a ser parte de tu vida. ¿Qué pasa cuando algo no sale como uno lo espera? Digo, ustedes lanzaron en su momento Minimercados Best, después decidieron venderlo, pero era una ilusión en su momento. Fue un error estratégico, y por eso yo cometí, hoy digo que la importancia de la estrategia, pero yo fui el primero en cometer errores y siempre digo, lo importante es después corregirlos rápido, darte cuenta que te equivocas. Cortar la sangría. Pero tuve dos errores, uno sé que mencionas y te lo cuento. Uno fue, en la fines de la década del 80, nos había ido muy bien, habíamos crecido mucho, y se me acerca un ex secretario de Turismo, Antonio Torrejón, original de Puerto Madryn, que para él era importante generar un circuito patagónico, que incluía Puerto Madryn, Ushuaia, Esquel y también Calafate. Y a mí me encantó, porque Tomás estaba con el asesoramiento del Plaza Hotel, que había creado Plaza Management, para tener, como tienen todas las cadenas hoteleras, algunos locales propios, pero después todos son licencias, concesiones. Y me encantó, porque me encantaba ya la Patagonia, uno se va enamorando y además, había salido una ley de desgravación de ingresos brutos en Chubut, que prácticamente, en vez de pagar, presentaba certificado de construcción, cuando ingresos brutos, nos escuchaba más de una ocasión de lo que representa ese impuesto para nuestro negocio. Entonces, bueno, me largué. Bueno, de la crisis del 89, ya habíamos comprado los terrenos, uno en Madrid, uno en Ushuaia, bueno, no te quiero hacer cuento tan largo, y derogaron esta ley
cosa que hay, cuando uno habla de seguridad jurídica en Argentina, es una cosa, un impuesto que es, como te dije, tan importante. Y nada, cambió toda la ecuación económica, un país que estaba muy atractivo porque era barato, pasó a ser caro, bueno, las clásicas cosas que pasan. Los péndulos de Argentina. Entonces, básicamente dijimos, tenemos que vender esto. En algunos casos no pudimos venderlo porque había sido un terreno que nos habían dado con la obligación de hacer un hotel. Y bueno, primer error estratégico. El segundo, ya como supermercadista me enamoré del modelo, que en realidad lo fuimos a ver a España, era Día, que era muy exitoso, y yo dije, lo convencí a Alberto Aguil, que para mí era el number one, de encarar eso como socios. Al poco tiempo él me dijo, mira, la verdad que estos son muy chiquitos, a mí me genera, no es lo que yo hago, no tiramos la manita, dije, pero me dijo, te lo regalo por 2 mangos. Y nosotros llegamos a tener 14 locales, pero claro, no teníamos ninguna de las ventajas competitivas que tenemos en estos lugares. La logística es mucho más simple, entonces no es una ventaja competitiva. La marca no la conocía nadie en esa época, la Anónima, nadie, absolutamente nadie. Y en realidad era generar disrupción en toda la logística que tenemos acá. Y quitarle atención a nuestro lugar donde ganamos plata. Y acá no podíamos ganar plata. Y aparte te anticipaste un poco a la época. Después, hoy... Hasta que un día, siempre lo cuento, yo estaba sentado al lado del presidente argentino de Carrefour Argentina, que venían con el que estaba, le habían dicho, tenés que abrir Carrefour Express. Y yo dije, acá lo tengo. ¿Te acordás quién era ese? Daniel Fernández. Ah, Daniel, perfecto. Lo conociste. Sí. Y estábamos en un congreso, me acuerdo de una charla, digo, le saqué el tema, ¿qué es esto de Carrefour Express? No, es algo que viene, bueno, yo creo que tengo algo para vos. A la semana se los había vendido y me había sacado un problema encima. Y él ganó, es esto que vos decís del estanciero, donde por ahí claro, vos tenés esa decisión y el otro también gana. Claro, él sí tenía toda la ventaja competitiva. Carrefour es la primera cadena que vino en el año 81, así que tenía una fuerte presencia, un poder de compra, tenía una cantidad de cosas que yo no tenía o tenía en menor cuantía. Así que, y ahí, bueno, la pérdida fue menor, o prácticamente no fue. Así que todos estos 2 ejemplos que te pongo de errores, por eso es tan importante la estrategia. Si vos te equivocás, la estrategia está lleno de ejemplos, y del interior fueron muchas las cadenas que vinieron y les fue mal. Y la idea ahora es concentrarte en tu core. Entonces, la idea es seguir replicando en el resto del país lo que hemos hecho en la Patagonia y hasta incluyendo Río Negro y Neuquén, que es ser líderes en pequeñas y medianas ciudades. Por eso empezamos a crecer en Provincia de Buenos Aires, estamos en Santa Fe, estamos por ejemplo, en lugares incluso pequeños, pero en Santa Fe compramos una cadena que se llama Quijote, que estaba en Rafaela con 3 locales, Esperanza y San Jorge. Y después abrimos uno en Sunchales, compramos uno en San Justo, y que estamos en otro. Entonces generás como un nodo con su depósito para distribuir a todas las sucursales de ese depósito, que encaja perfecto en tu modelo. Si yo me fuera, por ejemplo, miramos ir a Chile en algún momento, no hay ninguna sinergia, al revés, muy complicado. El norte va por ahí, tu estilo, que es un estilo de bajo perfil. Lo elegiste, me consta porque hemos trabajado en esta entrevista durante mucho tiempo. ¿Es un estilo que buscaste? ¿Es un estilo que te colma? Digo, ¿cómo es tu estilo de gestión? Teniendo bien claro estos 3 ejes. Y puertas adentro. Y puertas adentro generando un clima distinto, un clima laboral distinto. Yo te puedo asegurar, y esto lo comprobé, pequeños detalles, ¿no? De yo mandarle una carta al personal que cumple 5, 10, 15, 20.
que cuando empecé era una carta por mes. Ahora son 12.000 cartas. Son una cantidad. Tuve que cambiarlo y excluir algunos, que mandarle en vez de la carta manuscrita, mandarle una carta. Pero me di cuenta de lo que valía eso cuando tenemos una aplicación que se llamaba Workplace, ahora ha cambiado WorkVivo, pero el concepto es que todos muestran y pueden entrar y mostrar lo que está haciendo un panadero, muestra cómo abrió la panadería un día, y de las cosas que aparecían yo veía mi cartita, que antes no sabía dónde iba a parar, y rodeado esa persona por todos sus compañeros, y yo miraba a ver si estaba la firma, porque a lo mejor se me había pasado Te das cuenta del sentido de pertenencia que dan esas pequeñas cosas. Que no son tan pequeñas. Miles de cuentos. Yo creo, y esto lo aprendí de un experto que tenía Coca-Cola para asesorar a los supermercados de todo el mundo. Me regaló un libro que se llamaba The Japanese Management. Lo que importa, y escuché una frase de otro profesor, pero que decía que cuando la encuestan a una persona y le preguntan, ¿vos qué hacés? La gente naturalmente contesta, yo trabajo en. Quizás en esta época ha cambiado. Sí, ¿Qué quiere decir eso? Que vos te pasás mucho más horas en el trabajo con tus compañeros que con tu familia. Insisto, con la pandemia algunas cosas cambiaron, pero y también hay más rotación, pero y en el management japonés aparece eso muy fuerte. Está buenísimo. De que ese trabajo de por vida. Por supuesto no es que no es el concepto de por vida. No es que les pones un revólver. No, es porque le gusta. Pero la gente le da importancia si vos lográs que sea un clima laboral agradable, acá almorzamos todos juntos. Son muchas pequeñas cosas que hacen que se viva un clima distinto. ¿Seguimos, Federico? Dale. Vamos. ¿Dónde estamos acá, Federico? Es como un CUR limitado por las oficinas y el comedor que está ahí, está espectacular, y todo el depósito. Hay un dato que pocos conocen, que es que La Anónima es la única empresa de supermercados B de América Latina. ¿Qué significa y cómo lo buscaron? A ver, te cuento un poquito de historia. Una empresa como la nuestra tiene que tener, y a mí me pegó mucho la crisis de 2001, una responsabilidad, lo que se llama responsabilidad social empresaria. Y con ese mindset, de alguna manera, especialmente cuando uno vivió la crisis en Argentina, yo lo veía más por el lado social, ¿no? Y empezó a aparecer también en la parte ecológica. Las empresas B son las que califican en los tres aspectos, que incluso tuvimos que reformar el estatuto. El accionista tiene que saber que esta empresa busca ganar plata con los bienes y servicios que produce, pero además se va a ocupar de lo social y se va a ocupar de lo ecológico. Entonces, yo un poco algunos conceptos los traía de antes, mucho antes de que existiera la problemática o la responsabilidad social empresaria. Básicamente cuando uno mira la Argentina, las enormes distancias y la posibilidad de desarrollo que tienen algunos lugares, y que yo tengo que hacer algo más que simplemente servir a sus consumidores. Y una de las cosas que naturalmente hicimos fue desarrollar o ayudar a que se desarrollen proveedores locales. No producir uno, sino ayudar dando la posibilidad de que te vendan y ayudándolos en la tecnología, en todo lo que sea necesario. Eso estaba en la cabeza. Y desde el punto de vista ecológico, en un congreso en China, Coca-Cola, armado por Coca-Cola, fue un día entero para hablar de cómo podíamos impactar para mejorar el tema ecológico. Y ahí me apareció una cadena belga que habían suprimido las bolsas de plástico. Que fue un tema en el sector, fue tremendo. Que fue tremendo, y él contó su experiencia, me dijo, te la tenés que bancar unos días, unos meses, y después la gente lo ve bien, y a mí me gustó.
además que las bolsitas son caras, representaba el 0,5% de la venta. Para nuestro negocio es muchísimo. Y muy contaminante en su momento. Y además es muy contaminante, y más en la Patagonia, entrar a lugares como San Martín de los Andes, que son ver bolsitas colgadas, no solamente la anónima, sino de competidores. Sí. No, pero lo digo en chiste, pero está en una contaminación visual y que sabés que eso no se degrada nunca. Así que... Y bueno, lo logramos, pusimos un poco de ayuda por parte de los municipios. Ahí fui a hablar con un intendente, me acuerdo, de Comodoro, y que le pareció buena idea, y empezamos por ahí. No fue bien. Y después, entonces, con el ejemplo de Comodoro, yo iba, no sé, a Resistencia, pero fui a Goyo, por ejemplo, les pareció bien, y así logramos que prácticamente hoy no entregamos en ningún lado bolsita de plástico. Porque una empresa B lo que tiene es que trata de minimizar el impacto. Y eso es muy bueno. Todos, de ser específicamente una empresa B, en un foro de Yao, estaba Pedro Tarac, y me dice, ustedes tienen que ser empresa B. Pues conocía a mi familia, conocía un poco la cultura. Y digo, me parece, pará, convenceme. Sí. Y después hablando con él me dice, no se trata de prohibir, sino de reducir, de reutilizar, es decir, conceptos que sí me gustan. Me gusta que las cosas se hagan no porque viene el Estado y te prohíbe, sino porque vos crees en cierta práctica, y bueno, eso lo encontré en empresas B. Hablando de Argentina, de contexto, has pasado en tu gestión gobiernos de derecha, de izquierda, de norte, de sur. ¿Cuánto te dio y cuánto te restó la Argentina? Que es una pregunta que me gusta hacer mucho. A ver, yo creo que la Argentina, que tiene todo, todos lo sabemos, empezando por el clima que tenemos, es espectacular. No hay muchos países que tengan este clima. El campo, lo que ahora además se agregó, el petróleo, la minería, etcétera, etcétera, pero siempre tuvo oportunidades. Y si uno mira la historia, la Argentina era una potencia económica a principios del siglo pasado, y hoy, para mí, yo encuentro como buena definición, es el país en el mundo que para mí tiene una brecha más grande entre lo que debiéramos haber sido o pudiéramos haber sido y lo que somos. Es enorme. Basta ver cómo creció Argentina contra Chile. Yo tenía muchos familiares, yo de chico iba a Chile, me daban pena. Me daba pena la situación económica. La chiquilla que está con 2 grados bajo cero en Santiago vendiéndote plata o vendiéndote una rosa. Eso no está más en Chile. En cambio lo vemos acá. ¿Qué nos pasó a los argentinos? La famosa frase, ¿cuándo se...? Y yo creo que se empezó a no tomar el rumbo correcto hace muchos años, desgraciadamente. Te doy la posibilidad de armar la Argentina. Es una sección que tenemos donde te damos 100% del capital del país y sos el que puede destinar esos porcentajes, el 100%, para lo que vos quieras. ¿Dónde lo destinarías? Bueno, yo creo que está patentizado en este momento para mí, son las reformas, básicamente las reformas, los 2 de las 3 reformas que todo el mundo, que son la laboral y la laboral y la impositiva. Porque está, y yo creo que por esa deformación cultural que tenemos, de no entender que el mundo cambió. Cuando vos no habías existido, yo era un chico, uno hablaba, me acuerdo en la universidad, la discusión era Cuba, el nuevo hombre, China, la revolución cultural, todas cosas que eran muy lindas. Y como esta famosa frase dice, a los 20 no sos socialista, no tenés corazón, si a los 30 no sos capitalista, no tenés la razón. Y yo creo que eso está en la esencia de nuestros problemas. Por supuesto, también atendiendo temas de salud y educación. Educación también, de haber sido, como todos decimos, la Argentina tiene además una gente muy capacitada, y no nos está yendo bien en los últimos años en las pruebas PISA, y eso uno lo ve. Por eso yo específicamente he ayudo en la creación del nuevo edificio de Litva. Para mí Litva, la Argentina necesita más ingenieros. Y es cuando vos ves una
facultad que tiene todo, tiene la calidad, tiene ya una cantidad de egresados interesantes, que se arma una comunidad, pero le faltaba un edificio que prácticamente había que dejarlo. Bueno, estamos en ese proceso y yo creo que eso tiene, yo lo digo, una tasa de retorno social, agrego, enorme. ¿Seguimos? Seguimos. Vamos. Bueno, Nicolás, asumiste como gerente general después de más de 20 años acá. ¿Qué significó para vos? Y fue un momento muy importante. Creo que el momento en sí no es tanto, sino todo el proceso. Yo trabajo en la Anónima desde el año 98, con una pequeña break que me fui a hacer un máster a Nueva York y después trabajé un año en supermercadismo en España. Y bueno, fue la conclusión de todo un proceso de haber recorrido la compañía, conocido a mucha gente, desarrollar confianza y bueno, y aprender mucho de mi viejo, de la historia, de lo que se venía haciendo, mamar la cultura. Y bueno, si yo te diría, lo menos difícil fue asumir para mí, lo más difícil fue todo el proceso. ¿Y cómo es el tema de, hicieron protocolo familiar? ¿Cómo hicieron o cómo piensan el futuro? No, protocolo sí. No hicimos, pero sí la estructura. La idea es bueno, tener los dos roles, yo como presidente del board y Nico como CEO, y ahora estamos en la etapa ya de hacer sintonía fina con distintos comités y un poco con más presencia incluso con mis dos hijos, los dos hermanos de él, para que eso sea más estable, más by the book, digamos. Estamos tratando de hacer todo lo más ordenadamente posible. Yo diría de las reglas es haber trabajado, haber estudiado algo. 25 años. Sí. Ahora. Yo cumplo 27 años de compañía. Wow. Con dos, está bien, son 25 netos. Sí. Saco los dos y pico que estuve afuera. Es una vida, la verdad. Es una vida, a mí me encanta. Es raro, de chiquito sabía que me gustaba la Anónima, no sé si era porque nos íbamos de vacaciones, en teoría de vacaciones, el tipo se iba a laburar, me dejaba en una sucursal y yo me iba a jugar a la parte de atrás del supermercado, me agarraba, en aquellos momentos no teníamos depósitos, entonces la trastienda era como el depósito. Y había juguetes, había todo, y yo no sabía que no los podía abrir, pero los abría, me divertía. Nunca me robé nada, nada. No, pero jugabas. Pero bueno, todo eso te va quedando, entonces para mí fue como muy natural querer trabajar en la Anónima, la verdad. Aparte estudiaste ingeniería, te fuiste a Columbia, hiciste parte en una empresa con mucha especialización en compras y ventas de compañías. Todo eso te dio... ¿Crees que venía del ADN? ¿Viste? Pues muchas veces falta en la familia el que dice, yo trabajé 25 años. De vuelta, a mí creo que me nació natural, creo que hice todo el caminito, yo estoy contento del camino que hizo, me sirvió un montón. Haber trabajado afuera del negocio de la familia está bueno porque entendés cómo es la relación entre un jefe y acá siempre jugué con una coronita especial. Pero fue buenísimo saber que te exigen, saber que tenés que dar resultados. Para mí la experiencia que hice en la consultora fue muy buena. A trabajar afuera también, en España, aprendí mucho trabajé en una compañía que la verdad que no andaba muy bien y aprendí mucho de lo que no hay que hacer. Eso me sirvió para traérmelo para acá. Y yo diría que sí fue un caminito bastante... Y fue importante, hicimos un trabajo con una consultora como 4 o 5 años antes de que yo asumiera, donde fueron entrevistando a las distintas personas de la compañía, a los distintos accionistas, a mis hermanos, a mis primos, a mi madre, de quién verían que sería el correcto... La jefa, yo la conocí, es auténticamente la jefa, ¿no? Es un matriarcado. Ella te dice todo, te lo dice... Está bueno cuando charlábamos. En mi caso no pasó todo eso. Porque no la conocía la empresa y no la vivía, ni la sentías en su momento. Ni se hablaba de la empresa. No. ¿Y el futuro? Digo, si vos decís, están los dos, que yo lo bauticé como el refundador. Si decimos... Ahí me copiás, esa. ¿La usaste vos también? Sí. No, entonces te leí a vos. De acá a 20 años, ¿qué quieren que sea la Anónima? Y a mí me encantaría, primero una compañía muy enfocada en el cliente, ¿sí? Que esté siempre viendo qué quiere el cliente y cómo lograrlo.
Y yo creo que en ese sentido estamos muy bien, la compañía hoy funciona de esa forma y que bueno, poder llevar las anónimas a muchas más ciudades, y hoy estamos en 90 ciudades, bueno, estar en 200 ciudades y con más y mejores servicios. No solo, a veces el supermercado todos lo piensan como que vendemos cosas, ¿no? Lo que vendemos es un servicio en realidad, ¿sí? Obviamente vendemos productos, pero que la gente nos elige por el surtido, por la limpieza, por la atención, por el darle a los clientes lo que vienen a buscar. Y me parece que lograr una cultura así lleva tiempo y mantenerla también es un desafío. La última de esta etapa contigo, la idiosincrasia, ¿no? Porque digo, lo bueno de la estrategia de ustedes es que está muy definido el perfil de los pueblos, el perfil de los lugares, la cantidad de habitantes. Digo, ¿cómo se mira con otros ojos cuando vas a un segmento que es muy particular, que es el de los pueblos? Más que un segmento, justamente es, vos tenés que atender a todos. Si estás en un pueblo de 10.000 habitantes, que estamos en varios, y le querés vender solamente a la BC1, te quedan 300. Así que tenés que venderla a todos. Tenés que entender el pueblo. Tenés que entender el pueblo, exactamente. Te hablo en pequeñas, en la mayoría de las ciudades donde estamos. Entonces tenés que tener una respuesta para cada uno de los segmentos. Pues de ahí viene el tema, por ejemplo, la marca propia nos permite tener un producto a igual calidad que el conocido, sea la empresa que sea, con un menor precio, y después el más barato del lineal, digamos, de ese sector de productos. Y ahí fueron pioneros en marca propia. En eso fuimos, ¿no? Bueno, uno de los tres. Al principio existe la década del 60 como idea, ¿no? Que es marca propia, no la fabricás en ningún caso. No. Si tenés ese volumen, podés lograr esto que te decía, que sean calidad y precio al mismo tiempo. Entonces es una muy buena fórmula, especialmente creo que en nuestro país. Última para vos, Nico. En mi idea hablaste de algo que estuvo muy bueno porque tenía que ver con la presión tributaria y lo que implica, ¿no? Sí. Que muchos no saben, hasta se habló del happy hour después. Sí, Martín Chitinese. El número 1 de Quilmes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando hace tiempo en nuestro país? Hace mucho tiempo, la verdad que a medida que fueron aumentando los impuestos y no hubo un control de eso, hay mayor evasión, la ventaja competitiva de no pagar tus impuestos cada vez se hace más grande. Es algo que deja fuera las que juegan en la ley. Nos va sacando un poquito de la cancha a los supermercados que invertimos en logística, en conocer al cliente, sistemas, todo, y de golpe aparecen autoservicios que no tienen mucho por detrás, más allá de no tener toda su gente registrada, no pagar todos sus impuestos. Y nosotros, yo contaba, de cada 100 pesos que vendemos, 12 son impuestos, sin contar el IVA. Y ganamos por cada 100 el 2%, o sea que imagínate que los impuestos se extuplican la ganancia normal, ¿entendés? Bueno, por eso es lo que no se conoce habitualmente. Lo que dijo Martín Chitinese es que el Estado te toma la mitad de tu cerveza cada vez que pues, por eso 52% el peso de los impuestos. Y te grafico, permite un impacto más allá del impacto micro de nuestras empresas, sino que en la Argentina, que habíamos llegado a tener 50% de consumo masivo los supermercados, cuando Chile tenía, suponete, 35, Chile hoy está en el 75 y nosotros caímos al 34. ¿Quién pierde ahí? ¿Quién gana y quién pierde? Cobras menos impuestos y eso está corriendo riesgo de que se vayan. Por ejemplo, el caso de Walmart, el caso de Carrefour. ¿Por qué se van? Siempre hay que pensar en eso. ¿La salida de Carrefour va a cambiar el mapa local? ¿Lo ven como algo que va a cambiar? No te puedo decir cómo va a cambiar, sí que va a tener impacto. A mí me parece muy triste que se vayan un Carrefour. En serio lo digo. Yo prefiero competir contra Carrefour que competir con la informalidad. No hay dudas, porque juegan en las mismas reglas. Totalmente. Nosotros sabemos cómo competir con Carrefour, a veces competir con los autoservicios, como le digo yo, se hace más difícil. ¿Lo seguimos? ¿Sí? Vamos. Gracias. Bueno, Federico, buenísimo todo, ¿eh? Me quedo con... Gracias por la visita. No. Y mandé saludos a tu mujer, decirle que lo logramos. Costó, pero lo logramos. Vamos a ver cómo se lo digo. Espero que le guste. Nos vemos. Chao.
Para el supermercadismo en general, yo creo que seguir creciendo, pero para la Anónima en particular, mantener la identidad que tenemos. Y esto quiere decir que sea cada día ser mejores, mejorando los servicios, mejorando la atención al cliente y teniendo cada vez un rol más importante en estas pequeñas y medianas ciudades de la Argentina.